Mi nombre es Daniel Lascano Coteconci, estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente estoy cursando el segundo semestre y el tema del cual voy a hablar a continuación es aspiraciones secreciones, técnica abierta y cerrada. Pues para empezar debemos de conocer qué son aspiraciones secreciones. Este es un procedimiento efectivo que se realiza para cuando el paciente no puede expectorar las secreciones eh, de sus vías aéreas. Y su objetivo pues es mantener lo que es la permeabilidad de las vías aéreas y favorecer también el intercambio gaseoso. Están ubicadas regularmente en recién nacidos que requieren asistencia respiratoria mecánica y que estos presentan una inhibición de su actividad ciliar por la presencia del tubo endotraqueal. Y por este motivo es por el cual se deben aspirar lo que son sus secreciones, que éstas se van acumulando a su alrededor y en la punta del tubo endotraqueal para mantener una adecuada permeabilidad de la vía aérea y favorecer el intercambio gaseoso. Lo que se debe valorar al momento de realizarla son los signos clínicos del paciente, este, los cuales son varios, aquí como lo muestro en la presentación. Lo que se debe de tomar en cuenta sería la auscultación de secreciones o disminución de la entrada de aire, las secreciones visibles en el tubo endotraqueal, una alteración del patrón respiratorio o cambios en la expansión torácica, modificaciones de la saturación de oxígeno, bradicardia, agitación, cianosis, aumento de la CO2 con disminución del pH en el estado ácido-base. Son aspectos que se deben de estar valorando e ir observando para esto. El equipo o material que se va a utilizar para estos procedimientos son los guantes estériles, sondas de aspiración estéril del tamaño adecuado, una tubuladora de aspiración, bolsa de reanimación conectada a fuente de oxígeno, gafas, solución fisiológica y jeringa de 1 centímetro para instilar. Como ya lo decía en el título de la presentación, existen dos modalidades o técnicas de aspiración, las cuales son el circuito abierto de aspiración o el convencional y el circuito cerrado de aspiración. Entre ellos cuentan con características y diferencias que los asemejan. El circuito abierto, pues, para empezar es, al interrumpir la asistencia respiratoria, este favorece la pérdida del volumen pulmonar, provocando un colapso alveolar. También aumenta el riesgo de hipoxia por mayor tiempo de desconexión del respirador y la técnica requiere de dos operadores. Mientras tanto, el circuito cerrado no se suspende la asistencia respiratoria, disminuye los efectos adversos en pacientes con patologías agudas que requieren presiones elevadas, alta frecuencia y óxido nítrico, previene el colapso de las vías aéreas y los alveolos. También requiere de un solo operador y mejora la eficiencia de la técnica, disminuyendo el tiempo del personal de enfermería y también disminuye lo que son los costos debido a que requiere menos intercambio de lo que es el circuito. Pasamos ya a lo que son los procedimientos. Vamos con el que es el circuito abierto. Empezaremos como en cualquier procedimiento, lavándonos las manos con antiséptico, jabón y agua, y empezaremos a valorar clínicamente la necesidad de la aspiración. Determinaremos el calibre de la zona de aspiración necesaria según el tubo endotraqueal. Dispondremos de todos los elementos necesarios en la unidad del recién nacido. Este, la técnica, como ya se había conectado, se debe realizar entre dos personas para evitar la extubación del paciente, mantener su estabilidad y favorecer la esterilidad del procedimiento. Se realiza contención o arropamiento antes de la realización de la técnica. Se mide la longitud de la sonda de aspiración que será introducida en el tubo endotraqueal y se deja registrado de manera visible en la unidad del paciente. Se colocan guantes en ambas manos, recordando que una mano, que es la que va a tocar la sonda de aspiración, debe permanecer estéril. Este, También se recibe el catéter y se sostiene manteniéndolo en las condiciones de esterilidad. Se toma la sonda de aspiración con las dos manos sobre la medición registrada en la unidad del paciente, marcando
lo que es la medida, e introducir con una pequeña marca con cinta adhesiva sobre la sonda. Se conecta esta a la tubuladora de aspiración, se procede a comprimir la válvula del control y ajustar el nivel de presión negativa del vacuamanómetro. Se utiliza una presión de aspiración entre 50 a 80 milímetros de mercurio. Se monitorean y se ven los signos vitales del recién nacido antes de comenzar el procedimiento, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y su tensión arterial. Si se cuenta con monitoreo de tensión arterial invasiva y valores de saturación del CO2 a fin de evaluar su respuesta y tolerancia. Se desconecta el tubo endotraqueal del circuito del respirador y se introduce la sonda de aspiración hasta la marca establecida ya previamente. Una vez que esta ya esté introducida, se aplica presión negativa y se retira la sonda suave y rápidamente. Este procedimiento no debe superar lo que son los 8 segundos, desde que se desconecta la boquilla del circuito de ARM hasta que se vuelva a conectar. Se evalúa la respuesta al procedimiento, se auscultan los campos pulmonares para evaluar la necesidad de repetir el procedimiento. Si se requiere instilación, se desconecta el respirador y se instila 0.0 mililitros de solución fisiológica por el tubo endotraqueal. Se registra lo que es la cantidad y características de las secreciones y se descarta la tubuladora de aspiración y se realiza higiene del frasco de aspiración según la normativa de cada servicio. Aquí hay unas imágenes de lo que es el procedimiento. No se llegan a alcanzar a ver muy bien. Ya pasamos a lo que es el circuito cerrado. Este consta de un dispositivo en Y que reemplaza a lo que es el adaptador o boquilla del tubo endotraqueal. Este se va a conectar por una de las entradas del circuito del respirador y por la otra en paralelo se inserta un dispositivo con un catéter de aspiración que va a permanecer limpio y envuelto dentro de una cobertura plástica flexible. En la parte distal del catéter, la más lejana, hay una ventana por donde se visualizan las secreciones aspiradas y una válvula de control de aspiración que se conecta a la presión negativa. El catéter está numerado y marcado con distintos colores que van a facilitar su medición antes de introducirlo por el tubo endotraqueal. Del lado del dispositivo de la aspiración hay una entrada con tapón a través de la cual se puede instilar solución fisiológica con una jeringa de 1 mililitro. Las diferentes medidas de sonda de aspiración y la boquilla. Son las dos siguientes. Es un catéter 5 French de 30.5 centímetros de longitud con un adaptador para tubo endotraqueal de 2 y 2.5 milímetros. Y el otro es el catéter 6 French de 30.5 centímetros de longitud con un adaptador para tubo endotraqueal de 3 y 3.5 milímetros conectado a una tubuladora de aspiración. Su procedimiento de esta técnica de aspiración comienza con valorar clínicamente la necesidad de aspiración, lavado de manos, se selecciona la medida adecuada del catéter, este, y del dispositivo en Y según la medida del tubo endotraqueal. Se retira el adaptador o la boquilla original del tubo y se reemplaza por el dispositivo en Y. Se reconecta nuevamente al circuito del respirador. Se conecta el dispositivo de la zona de aspiración a la entrada secundaria de la pieza en Y. También se conecta el circuito del respirador a la entrada principal. Después se procede a monitorear los signos vitales del recién nacido, perdón. Como es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, etcétera. Se rota y se comprime la válvula de control simultáneamente. Se ajusta el nivel de presión negativa del vacuamanómetro. Se utiliza una presión de aspiración entre 50 a 80 milímetros de mercurio. Se libera la comprensión de la válvula de control. Se realiza también la medición de lo que es la longitud del catéter a introducir y se registra en el plan de cuidados. Después sujetamos la pieza en Y con una mano y
y procedemos a introducir el catéter con el índice y el pulgar de la mano opuesta hasta la medida estipulada a la altura de la bifurcación de la Y. Se libera el catéter y se comprime la válvula de control para aplicar aspiración por un periodo máximo de 3 segundos. También se retira el catéter suave y rápidamente hasta que la marca de color negro en la punta del catéter quede dentro del domo. Se rota la tapa de control para asegurar el cierre de la aspiración. Se auscultan los campos pulmonares y se repite el procedimiento según sea necesario. Y finalmente se evalúa la respuesta del recién nacido al procedimiento. De ser necesario, se realizará una instigación con 0,1 mililitros de solución fisiológica mediante una jeringa de 1 milímetro. Las complicaciones que se pudieran presentar ante estas técnicas, hablando de lo que es en la introducción de la zona de aspiración, aquí el tubo endotraqueal puede producir un daño en la mucosa del paciente, favoreciendo así la formación del tejido granular, también una traqueobronquitis necrotizante, atelectasias, neumotórax, bradicardia por efecto vagal y también un riesgo de aumento de la presión intracraniana. Y por este mismo motivo, por esta situación, se vuelve fundamental para el personal realizar lo que es la medición previa de la zona y utilizar una presión de aspiración entre 50 a 80 milímetros de mercurio ya anteriormente dicho. Aquí el calibre de la sonda es importante, debe ser menor al diámetro del tubo endotraqueal, de tal manera que pueda pasar cómodamente por la luz del mismo. Hablando ya de lo que es la medición de la sonda, esta la deberemos hacer sumando la cantidad de centímetros que está introducido el tubo endotraqueal hacia la comisura labial, más la distancia de la comisura labial hasta el borde de la boquilla. Se debe dejar marcada la medición en un lugar visible de la unidad del paciente. Aquí vemos que son 7 centímetros en la comisura más 6 centímetros de la comisura a la boquilla. Esto nos da, por ejemplo, de resultado 13 centímetros. Esto garantiza y nos garantiza que no va a sobrepasar la punta del tubo endotraqueal y sus daños asociados. ¿No ha hablado de Lalo? No, perdón. Ah, este, Así como hay complicaciones, también encontramos lo que son efectos adversos. Estos van asociados este, a situaciones como son la hipoxemia, la bradicardia, disminución del volumen corriente, fluctuaciones en la saturación de oxígeno y también por consiguiente variaciones en el nivel del FiO2 que se administra. Aquí los recién nacidos pretérmino presentan mayor vulnerabilidad y habilidad fisiológica y se ha demostrado que en esta técnica está asociada a un aumento de la presión arterial sistémica, de la velocidad del flujo vascular cerebral y la presión intracraneana. Este, Otras complicaciones que podríamos encontrar al momento de realizar estas técnicas serían las atelectasias, un neumotórax y también un daño en la carina y en la tráquea. Ya con todas las evidencias mostradas, las evidencias disponibles, se recomienda no realizar esta técnica por rutina debido a las múltiples complicaciones que podría llegar a presentar. Y es importante recalcar que la higiene de manos, los 5 momentos juegan un papel importante en esto, dos antes y dos después, aquí como se muestra. Aquí lo muestra, no se muestra muy bien, pero muestra que son inmediatamente antes, de cualquier manipulación del tubo endotraqueal y de cualquier cuidado respiratorio, como por ejemplo los cuidados nasales o orales o fijación de un tubo endotraqueal o de traqueotomía. Antes de ponerse guantes no estériles limpios, esto se debe realizar. También una aspiración endotraqueal u obtención de muestras respiratorias mediante lavado o mini lavado broncoalveolar antes de ponerse guantes estériles. Ya después, inmediatamente, como lo marca, inmediatamente después de cualquier tarea que pueda conllevar exposición a líquidos corporales, por ejemplo, se debe, ante una ante cuidados nasales o orales o fijación de un tubo endotraqueal o de traqueotomía,
aspiración endotraqueal, obtención de muestras respiratorias, cualquier otro contacto con membranas mucosas, secreciones respiratorias u objetos contaminados por secreciones respiratorias. Y una intubación o extubación del paciente. Esto se debe llevar a cabo y se debe de tomar en consideración los 5 momentos, como aquí lo menciona, dos antes y dos después. ¿Y para qué se realiza esto? Para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, a las IAS, lo cual mencionaré un poquito más adelante. Ya para finalizarlo, sabemos que como ya lo dije, 5 momentos. Antes de entrar en contacto con el paciente, antes de realizar lo que es una tarea estéril o aséptica, también se realiza después de entrar en contacto con el paciente. No, perdón, es después de estar en riesgo de exposición a líquidos fluidos corporales del paciente, también después de estar en contacto con el paciente y también como último después de estar en contacto con el entorno del paciente. Aquí entramos a lo que son las IAS, hablando ya generalmente de la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Aquí los elementos recomendados en la literatura para la prevención de esta incluyen lo que es la higiene de manos del personal, el uso de guantes y cubrebocas, también elevar lo que es la cabecera de 30 a 45 grados en lo que es pacientes adultos y si es en neonatos se realiza una elevación de 10 a 15 grados. Aquí cuando se utiliza una cánula endotraqueal con globos se infla su capacidad para mantener la presión de perfusión capilar de la mucosa entre 20 hasta 30 centímetros de H2O, logrando así un adecuado neumotaponamiento, cumpliendo así varias funciones como lo es permitir mantener niveles de presión positiva, también evitar la aspiración de secreciones o en el otro extremo la necrosis traqueal. También se incluye la evaluación diaria ante la posible interrupción de la sedación y extubación, una ácido oral con clorexidina al 0,12% o solución fisiológica al 0,9%, drenaje de secreciones endotraqueales con sistema cerrado y el uso de humedad activa o pasiva. Y pues esto sería todo para finalizar con este tema. Les agradezco por la atención prestada y sería todo de mi parte. Muchas gracias.